Vamos entonces en esta mañana a la palabra del Señor. Busque por favor en su Biblia las siguientes dos citas. Lucas capítulo 3 y Lucas capítulo 20. Mientras va buscando la escritura, le quiero recordar el título de la enseñanza de esta mañana: la iglesia y su posición frente a la política. Hoy Colombia se encuentra en medio de un meollo sociopolítico histórico. Es, según la historia de nuestro país, la primera vez que un presidente o un expresidente de la República enfrenta una situación como la que actualmente está ocurriendo en nuestro país. ¿Y por qué me he sentido movido a predicar en esta mañana sobre ese tema? Por las innumerables publicaciones en las redes sociales con comentarios desatinados, con comentarios salidos de tonos, con comentarios que incitan a la violencia, con comentarios que incitan al odio, con comentarios que no dejan nada productivo. Pero lo más lamentable es que muchos de esos comentarios, muchos de esos contenidos provienen de manos de cristianos, de hijos de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de cuál debe ser la posición de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia siempre me refiero a la posición de cristianos. ¿Cuál debe ser la posición del cristiano en un momento como el que Colombia está viviendo? Seguramente para países como Chile, como Ecuador, como Perú, como Panamá y otros tantos países, quizás este tipo de noticias ya pueden ser normales para ellos. Pero para nosotros, que es la primera vez, pues de alguna manera es un escándalo y no lo esperamos. Así que vamos a analizar ese tema hoy a la luz de la historia bíblica, a la luz del sentido común y a la luz de la doctrina. Y a la luz del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y espero me alcance el tiempo a la luz del ejemplo de la iglesia primitiva. Leamos lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licianías tetrarca de Ibilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y vaya rápidamente, busque por favor Lucas capítulo 20, versículo 25. Y en ese pasaje la escritura dice: entonces Jesús les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo espero que usted hoy, al terminar este mensaje, comprenda cuál es la posición que debemos tomar como iglesia, como individuos que estamos en medio de una situación sociopolítica. No podemos ser ajenos, no podemos apartarnos, no podemos pretender que eso no nos afecta, porque obligatoriamente todo ciudadano colombiano es afectado de una o de otra manera por las decisiones que tomen las cortes, por las decisiones que tomen los políticos, por las decisiones que tomen las autoridades. Pero quiero en esta mañana, antes de desarrollar mi bosquejo, aclararles lo siguiente. Este tema que voy a hablar hoy, no lo voy a hacer en contra ni a favor de ningún partido político, ni a favor ni en contra de alguna o de cualquier ideología política. Voy a tratar de expresarme de tal manera que no suene que mi mensaje de hoy no se recueste a ninguna de las dos orillas, sino que sea neutral. Independientemente de mi posición política como persona, como individuo, este mensaje no tiene que ir sesgado a ningún lado, porque no estaría cumpliendo entonces
con los principios de la palabra del Señor. Pretendo en esta mañana poner a la iglesia de Cristo, ponerlos a ustedes en el contexto, lugar y momento en el cual estamos atravesando y de qué manera debemos enfrentar este. Y si llegasen a ocurrir otros sucesos como los que están pasando, pues debemos aprender cómo comportarlos, cómo comportarnos, cómo asimilarlos y también cómo compartirlo con nuestros conocidos. En el pasaje de Lucas que acabamos de leer, Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2, el escritor Lucas, el médico Lucas, nos deja entrever la situación política en la cual se encontraba Jesús al momento de nacer. Y nos está mostrando quién era el emperador, quién era el gobernador, quién eran las máximas autoridades de ese momento y a qué tipo de autoridad José, la mamá de Jesús y la familia de Jesús se verían obligados a vivir bajo el gobierno y bajo la autoridad del Imperio Romano, que para aquel entonces estaba ejerciendo soberanía sobre el pueblo de Israel. Pero cuando encontramos también el pasaje de Lucas capítulo 20 y 25, ya Jesús es un hombre, ya Jesús está desarrollando su ministerio y nuevamente encontramos en escena a Jesús en medio de una situación política, sin estar él involucrado en asuntos políticos. Se llega el momento de pagar los impuestos, de pagar los tributos y le preguntan a Jesús qué hacer. Por supuesto que era una pregunta de doble sentido. Jesús toma la moneda y dice: den al César lo que le corresponde al César. El César era la figura gubernamental de aquel momento. Era el que daba las órdenes, qué se hacía y qué no se hacía en ese momento. Así que en ese preciso instante Jesús le dice: denle al gobierno lo que le corresponde al gobierno y denle a Dios lo que le corresponde a Dios. Jesús estaba en ese momento actuando como ciudadano judío bajo un imperio, pero también estaba actuando como el Hijo de Dios que estaba dejando principios sentados para que lo aprendiéramos. Si vemos la respuesta de Jesús, pareciera que Jesús apoya la autoridad bajo la cual como humano él estaba siendo partícipe en ese momento. Cuando le preguntan qué hacer, Jesús dice: denle al César lo que le corresponde. Jesús está reconociendo en ese momento un principio de autoridad. Jesús está reconociendo que como ser humano tiene una autoridad a la cual él le debe pagar un impuesto y un tributo y está diciendo: hágalo. Más adelante en los pasajes de los evangelios se darán cuenta ustedes que Jesús le dice a los discípulos: abra la boca del pez, y dentro del pez había la provisión para pagar los impuestos. Jesús en este momento de Lucas, Jesús no está atacando, Jesús no recrimina, Jesús no critica, Jesús no se opone al gobierno, a lo establecido por aquel momento. La respuesta de Jesús fue sencilla: denle al gobierno lo que a ellos le corresponde, y él continúa su camino. Si usted lee detenidamente los evangelios, se dará cuenta que cuando Jesús entra en escena, comienza a desarrollar su ministerio, su intervención frente a la política romana y su intervención frente a la política judía es prácticamente nula. Son muy escasos los pasajes bíblicos donde Jesús hace alguna relación o alguna mención frente a los asuntos políticos o a los asuntos gubernamentales. Jesús, por el contrario, está reconociendo que hay una autoridad terrenal gubernamental a la cual él como hombre le debía honra y respeto por ser un ciudadano judío. Por supuesto, ellos bajo el imperio romano. Quiero que
usted me preste atención en los siguientes 8 puntos, porque le voy a mencionar históricamente la relación que existía entre Jesús y la política de aquel entonces, y se va a dar usted cuenta de qué manera Jesús actuó frente a estos fenómenos, y podemos ir aprendiendo de qué manera nosotros debemos comportarnos frente a este momento. Jesús y el judaísmo de su época no vivieron en una cápsula, ni mucho menos fueron ajenos a la situación política de su época. De la misma manera, hoy la iglesia no puede pretender vivir apartada o encapsulada en su entorno religioso, pensando que estamos exentos de esa situación. Encuentro sectores de la iglesia cristiana que viven como si no hubiera política, viven en una cápsula, viven metidos en un mundo religioso espiritual, y se les olvida que afuera hay un mundo al cual nosotros pertenecemos. A veces cuando leemos la escritura la miramos de una manera tan mística que pensamos que Jesús no atravesó problemas políticos, pensamos que la iglesia primitiva no enfrentó situaciones políticas, pensamos que la iglesia primitiva vivía en un mundo paralelo a la realidad. Y no hay cosa más desorientada de la historia bíblica que pensar de esa manera. Jesús, la iglesia primitiva y nosotros, sin duda alguna, estamos en medio de una situación sociopolítica, querramos o no lo querramos. Primer aspecto de la condición política de aquella época. Voy a permitirme leer bastante, porque esto es lo que encuentro en los libros de historia, en los comentarios de los historiadores. Primer aspecto de la época política de Jesús. Palestina había caído en poder de los romanos en tiempos de Pompeyo, aproximadamente entre los años 65 a 63 antes de Cristo, y fue declarada una provincia romana en unidad con Siria bajo el mando de un legado. Segunda característica del sistema político de aquel entonces. Si bien los judíos eran subyugados militarmente, no aceptaban la dominación romana, cuyo signo era el pago de impuestos por medio de los recaudadores o de los publicanos. Esto originó la guerra del año 70, que terminó con la destrucción del templo. Tercer característica: el emperador romano, era considerado rey, señor y dueño absoluto de todo lo que estaba bajo su imperio. Esto incluía las provincias, incluía los terrenos, incluía las personas, absolutamente todo. El emperador era el dueño, era el señor, era el amo y era proclamado el rey. A esta figura de autoridad se le debía toda la honra y se le debía todo el respeto. Y esto iba en contravía con las prácticas judaicas. ¿Por qué razón? Porque para los judíos, Dios, el Señor, era su rey. Dios, el Señor, era su amo. Dios era su Señor. Y para los judíos sonaba y era totalmente irrisorio y era totalmente impensable decirle a una persona mi rey, mi señor y mi amo, porque para el pueblo de Israel Dios era su rey, su amo y su señor. Pero los emperadores exigían que se les tratara de esa manera. La historia cuenta que algunos emperadores llegaron a considerarse dioses o semidioses y exigían del pueblo que los vieran y que los catalogaran de esa misma manera. Cuarto aspecto de las características sociopolíticas de aquel entonces: Herodes el Grande, considerado un rey,
Gobierna en Roma, incluyendo a Judea, desde el año 37 hasta el año 37 antes de Cristo. Y su gobierno se caracterizó por ser un gobierno déspota. Cuando Jesús nace, todavía era gobernador Herodes el Grande. Él terminó su gobierno aproximadamente en el cuarto año después de Cristo. Aproximadamente cuando Jesús tenía 4 años de edad, él ya desaparece de escena. Este emperador, Herodes el Grande, es el mismo emperador quien diera la orden de matar a todos los niños del imperio judíos menores de 2 años de edad. Usted encuentra ese relato en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 23. A este hombre se le atribuye la matanza de menores de edad. Porque recuerda usted que se había regado la noticia, se había difundido la noticia que había nacido el rey de los judíos. Y cuando usted entiende ahora que el emperador romano era considerado el único y absoluto rey, era impensable que en una provincia pequeña, que en una cultura que estaba bajo su dominio, naciera otro rey. Y entonces, si era verdad que nacía otro rey, un sucesor, un usurpador de su trono, por supuesto que la jerarquía debía continuar, y lo hacían exterminando toda posible esperanza de que otro rey surgiera. Quinta característica política de aquella época: si bien Herodes inicia la reconstrucción del templo y lleva a cabo obras grandes, su reinado se caracterizó, escuche esto, por el odio, la humillación de los judíos, la brutalidad y el crimen. Y todo esto provenía desde el seno de la política romana. Y ahí estaba Jesús, su familia, sus discípulos y el judaísmo atravesando y enfrentando esas situaciones. Sexta característica política de aquella época: Poncio Pilato, quien gobernó del año 26 al año 36 después de Cristo, descrito por los historiadores de la época como cruel por naturaleza, ya que en la dureza de su corazón no se detenía ante ningún obstáculo. Este hombre era arrogante y soberbio, conquistó el odio de los judíos, y el mismo Lucas reseña cómo en el año 29 numerosos peregrinos fueron pasados a cuchillo en el templo durante una manifestación de protesta. Usted puede corroborarlo en Lucas capítulo 13, versículo 1. Este emperador, Poncio Pilato, fue el sucesor. Séptima característica política que enfrentó Jesús, o situación política que enfrentó Jesús. Mientras Tiberio era emperador y el gobernador de turno, Poncio Pilato, Juan el Bautista es arrestado y es decapitado. Bajo el gobierno de Tiberio y de Poncio Pilato, al igual, Jesús es arrestado y Jesús es crucificado. Como se da usted cuenta, la política en aquel entonces también tenía sus defectos y sus bemoles, como las tienen hoy y como las ha tenido cada país, cada tiempo, cada circunstancia. Octava característica o octava situación política. Ahora vamos a mirar cómo era el orden político judío. Los judíos estaban bajo el imperio romano, pero ellos también tenían dentro de su cultura, dentro de sus prácticas, un orden jerárquico, un orden político. Así que los judíos
Y ahí estaba Jesús, se veían enfrentados al orden político judío y se veían enfrentados también al orden político romano. Por supuesto, el orden político judío tenía que obedecer las normas y las leyes que les imponía el imperio bajo el cual estaban subyugados. El orden político de Israel estaba en manos del sumo sacerdote y del Sanedrín. Estos eran grupos muy cerrados y prestigiosos, compuestos por las familias de la nobleza judía. Estos fueron los que acusaron a Jesús frente al imperio romano y lo acusaron de sedición. Existían para aquella época dentro de la política judía o el pueblo de Israel, existían 4 tipos de movimientos políticos que se luchaban el poder y que entre ellos habían pugnas y rifirrafes exactamente igual que hoy. Rápidamente quiero mencionarles los 4. Los primeros eran los fariseos. Los fariseos eran considerados el ala derecha conservadora de aquella época. Su mentalidad era esencialmente religioso-política. Eran instruidos y devotos cumplidores de toda la ley y de las normas culturales ampliadas en una infinidad de prácticas que muchas veces ocultaban una profunda hipocresía que fue seriamente confrontada por Jesús. De esta manera Jesús se ganó la oposición de los fariseos. Los fariseos eran nacionalistas acérrimos, partidarios de la total independencia judía y por lo tanto enemigos declarados tanto de los romanos y del tributo al César como de los reyes de la dinastía herodiana. Curioso, ¿no le parece? El segundo grupo político del pueblo de Israel de aquella época eran los saduceos. Los saduceos eran considerados el ala liberal de la política. Estos saduceos consistían en un partido de sacerdotes y seglares aristocráticos y terratenientes, dueños del poder. Eran partidarios del pacto conciliatorio con los romanos para evitar la insurrección y el desastre nacional. Unos, por el contrario, se consideraban enemigos absolutos. Otros decían, no, hay que mediar, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos. Los terceros, movimiento político de aquel entonces, eran los herodianos. Los herodianos eran considerados el ala monárquica de aquella época, el ala monárquica idumea. Eran un grupo minoritario, amigos y partidarios de los reyes de la línea de Herodes y opuestos a toda sublevación contra Roma. Y cuarta característica o cuarto grupo de personas que tenían influencia política en el pueblo de Israel, y les recuerdo que Jesús lo vivió, lo experimentó. Y dentro de este cuarto grupo había uno dentro de los seguidores y dentro de los discípulos de Cristo. Eran los celotes. Los celotes era un movimiento de resistencia armada. Eran patriotas ardientes y muy nacionalistas, unidos en permanente lucha armada contra los romanos. Escuche esto tan interesante. Actuaban, por supuesto, en la clandestinidad en forma de guerrillas. Algunos de ustedes dirán, oh por Dios, ¿ya existían las guerrillas? Ya existían. Como se da usted cuenta, Jesús y la iglesia primitiva no fueron ajenos a la influencia y a la situación política. Y ni siquiera toqué el tema de la corrupción política romana de aquella época. La historia cuenta que la corrupción política del Imperio Romano era algo realmente impresionante. Y la corrupción es como un virus
que desciende hasta lo más bajo de la sociedad y contamina absolutamente a todo el mundo. Ahí estaba Jesús, en medio de una situación política difícil, en medio de una situación que puedo decir también es humana y es natural. Natural en el sentido en que somos gobernados por personas. Estamos inmersos en un mundo de política, de poliquetería y de tantas cosas que se mueven ahí. No somos ajenos a nada de esas cosas que ocurren en nuestro entorno social. Ahora quiero que miremos cómo enfrentó Jesús esa situación. De qué manera se comportó Jesús en esa situación político romano que estaba enfrentando, y cómo Jesús enfrentó la política romana y cómo Jesús enfrentó la política judía. Por supuesto, tenemos como siempre muy poquito tiempo para poder profundizar, pero trataré de resumir y de explicarles y llevarles de la mejor manera este contenido. Jesús, cuando aparece en escena para los primeros siglos, dice la historia que Israel estaba atravesando un momento trágico y trascendental por todos los aconteceres políticos de ese momento. El pueblo de Israel esperaban la aparición del Mesías, esperaban la aparición del rey, esperaban la aparición de una figura pública que los liberara de la subyugación política de la cual en la mayoría de su historia se han visto afectados. Así que cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús comienza a desarrollar su ministerio, se vuelve una persona pública, se vuelve un influencer, si estuviera en nuestra época hoy, y se comienza a regar, a difundir la noticia que hay un hombre que hace milagros, que hay un hombre que hace prodigios, que hay un hombre que está cumpliendo unas expectativas impresionantes. El pueblo de Israel comienza a mirar que este es su posible Mesías, su posible Salvador, su posible Rey. Pero ellos estaban buscando un libertador, un Simón Bolívar, una persona que los liberara del yugo romano. Pero Jesús no vino a eso. En Juan capítulo 6, versículo 14 al 15, quiero que lo busque y lo lea conmigo, por favor. Encontramos cómo el pueblo de Israel vieron en Jesús la salvación a la salida de su subyugación y dijeron: este puede ser nuestro rey, este puede ser nuestro gobernador, este puede ser nuestro presidente. Dice la palabra: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús pudo discernir que el pueblo estaba buscando un rey, un salvador político, y dice la palabra, usted lo acabó de leer, que Jesús, al discernir, al entender las intenciones del pueblo de llevar a Jesús a los estados políticos, él se hizo a un lado y no lo permitió. Jesús no aceptó que lo nombraran rey político. Jesús, por el contrario, escapó de la escena política en ese momento. Su batalla no era desde los estrados políticos. La batalla que Jesús libró, la libró en las calles polvorientas de Judea, de Jerusalén, de Samaria y de todos los lugares donde él iba. Pero esa batalla que Jesús libró no fue una batalla política, sino que fue una batalla que iba dirigida al corazón de las personas.
Y cuando Jesús atacaba a los fariseos, no atacaba sus condiciones políticas, no atacaba sus prácticas políticas, sino que Jesús iba de frente contra la situación moral y espiritual de cada individuo, fuera fariseo, fuera saduceo, fuera celote, fuera helenista. Jesús vino a enfrentar el cara a cara con cada una de esas personas que tuvo contacto con Jesús. Son muy pocas las ocasiones en que la Biblia relata que Jesús hace mención a la política. Jesús tuvo encuentros con la política y algunos de ellos son los siguientes. Como leímos en el primer capítulo de Lucas, que dice que Jesús les refirió a ellos y les dijo: denle al César lo que es del César. Jesús ahí estaba entendiendo y estaba haciéndonos ver que si tenemos una autoridad gubernamental sobre nosotros y esa autoridad gubernamental tiene normas, como Jesús debemos acatarlas y cumplirlas. En Lucas capítulo 13, versículo 31 al 32, Jesús se expresa del emperador de una manera que a algunos de pronto les va a sonar como música a los oídos, pero quiero explicarles después lo que significa, porque el versículo dice: y Jesús dijo, dile a esa zorra, refiriéndose a Herodes. Y ustedes podrán decir: pero mire, Jesús se expresó del presidente de la república como una zorra, entonces me da autoridad a mí para comparar a mi presidente con otro animal. Los contextos son total y absolutamente diferentes. Las traducciones son total y absolutamente diferentes. Cuando Jesús expresó en el pasaje de Lucas 13:31, dile a esa zorra, no estaba menospreciando la persona del emperador, sino que la traducción correcta es poca cosa. Jesús está diciendo: dile a esa poca cosa, a ese tipo de gobierno, que es algo comparado con mi reino, es pequeño. Pero Jesús no se fue lanza en riste, menospreciando, humillando, degradando y denigrando a una persona. Otro encuentro que Jesús tiene con la política es ya cuando es capturado y cuando está siendo juzgado para ir a la muerte. Lucas capítulo 23, versículos 7 al 14 y Mateo 26, 11 al 14 nos presenta la situación que Jesús está frente a Poncio Pilato, y cuando comienzan a acusarle, cuando comienzan a hablarle, Jesús solamente responde una frase. Cuando le preguntan: ¿tú eres el rey de los judíos?, Jesús responde: tú lo has dicho. Y luego Jesús enmudeció, se quedó callado y no respondió absolutamente ninguna palabra. Entonces, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia? ¿Cuál debe ser la posición de un cristiano frente al momento actual que está viviendo Colombia? Esperaríamos que esto no vuelva a ocurrir. Esperaríamos, como ciudadanos, que ningún expresidente nuestro tenga que enfrentar semejantes actos bochornosos. Como dije anteriormente, no estoy ni a favor ni en contra. En este momento soy neutral, independientemente de mis prácticas y de mis creencias y de mis inclinaciones políticos ideológicas, porque no es mi intención ni beneficiar ni mucho menos condenar. Mi propósito en esta mañana es decirle a usted de qué manera un cristiano se debe comportar frente a estos momentos. Hoy, con el uso de la tecnología, con la masificación de contenidos en las redes sociales, el daño que se puede hacer es incalculable y muchas veces irremediable.
Hoy desafortunadamente cualquier persona se considera politólogo, hoy desafortunadamente cualquier persona se considera político, hoy todo mundo en las redes sociales se consideran con el derecho de denigrar, de maltratar, de juzgar sin tener bases, sin tener estudios, sin tener formación. ¿Sabe por qué? Porque los mismos medios de comunicación y los mismos contenidos de las redes sociales se encargan de desdibujar la verdad. Hoy en las redes sociales lo que se ve y lo que sale a gritos, si se puede decir así, es un síndrome de odio y de guerra entre partidos políticos y entre seguidores del uno y del otro, que se hieren, que se maltratan, que se ofenden. Eso que lo haga el mundo, entre comillas, está muy bien. Y entre comillas lo entendemos. Y entre comillas lo aceptaríamos. Pero que un hijo de Dios aparezca en escena en las redes sociales, increpando de maneras vulgares, groseras, deshonestas, irrespetuosas, llamando a la desobediencia, llamando al odio, llamando a la guerra, eso es inaudito e inaceptable. Ustedes podrán decir, entonces no tengo derecho a opinar. Entonces no tengo derecho a enojarme por la injusticia. Usted tiene el derecho de enojarse, tiene el derecho de manifestar, tiene el derecho de protestar. Lo que no tiene derecho es a denigrar, a irrespetar, a maldecir, a menospreciar. Eso es lo que no tenemos derecho y no se nos está permitido por la palabra del Señor. Como usted se dio cuenta, Jesús, en medio de sus escenas políticas, sociales políticas, no denigró, no se levantó en contra, no se levantó generando turbulencias, aunque su manifestación espiritual generó eso. Fue una consecuencia lógica de lo que él estaba haciendo. Tengo algunos puntos de cómo comportarnos, solamente 4. La lista sería muy larga, pero creo que con 4 que analicemos en esta mañana podemos tomar una posición, creo, una posición justa, una posición espiritual y una posición honorable como iglesia de Cristo. Primera, no se comporte de la misma manera que se comporta el mundo. Que sus redes sociales no se parezcan en absoluto a las redes sociales de aquellos que no tienen esperanza y de aquellos que no conocen la situación espiritual y de aquellos que están inmersos, dominados bajo el pecado. Se la repito, no se comporte de la misma manera que el mundo. Segunda manera de comportarnos frente a una situación como lo que estamos viviendo hoy en día. Usted debe mostrarse como la luz de Cristo. La iglesia del Señor, a la cual usted y yo pertenecemos, hemos sido puestos en esta tierra para ser luz y para ser sal, para preservar, para guiar a las personas por el camino del Señor, por el camino de la salvación. Y cuando un cristiano aparece en escena denigrando, maltratando e irrespetando, escribiendo cualquier cantidad de, perdóneme la palabra, sandeces, déjeme decirle que ahí no se está manifestando la luz de Cristo, sino que se está manifestando el hombre de pecado, la humanidad carnal y el mundo que está dominando una persona. La red social, la conversación de un cristiano frente a los aconteceres políticos debe ser mostrar la luz de Cristo. No estoy diciendo que alcahuetee, no estoy diciendo que se quede callado y acepte todo. Estoy diciendo que debe mostrar la luz de Cristo.
Si la iglesia de Cristo en este momento no muestra su luz y no muestra esperanza y no muestra un camino, entonces apague y vámonos. Tercera manera de comportarnos frente a una situación como la que estamos viviendo: no dejarse gobernar por los impulsos emocionales ni por la información mediática. Se la leo de nuevo: no dejarse gobernar por los impulsos emocionales ni mediáticos. Bien es sabido que desafortunadamente algunas de nuestras cadenas televisivas informativas maquillan la información y nos muestran lo que le interesa a cierto sector político y económico. También es muy cierto que en las redes sociales hay personas expertas en manipular la información y hacer ver lo que una persona quiere que se vea. Eso también es muy cierto. Pero como cristianos no debemos dejarnos enredar en los impulsos emocionales. Antes de dar una respuesta, antes de dar una publicación, yo debo enterarme de qué es lo que está pasando y no debo ni comportarme como el mundo, y debo presentar a Cristo en las publicaciones que yo vaya a hacer. Así que tenga mucho cuidado, controle sus emociones. Así usted esté enojado, así usted esté indignado por lo que usted está viendo en un tweet, en un mensaje, en una imagen, controle sus emociones, controle sus deditos y evite decir cosas de las cuales de pronto usted ni se arrepienta, pero que sí le pueden hacer un gran daño a la iglesia y pueden afectar la imagen del Evangelio de Jesucristo. Cuarta manera en que debemos comportarnos frente a momentos como lo que estamos viviendo: haga uso del respeto. Algo que hemos aprendido los que ya somos viejos, y es a respetar a las personas que están a nuestro lado o a cualquier persona. Respetamos al prójimo o a las demás personas por el simple hecho de ser personas. Y un principio que debe gobernar la vida de cualquier persona debe ser el respeto interpersonal. Y permítame por un momento decir que lastimosamente, tristemente, vergonzosamente, en las redes sociales los padres graban a sus hijos mostrándole la figura de un animal y le preguntan quién es ese animal. Y los niños en su inocencia dicen: él es el presidente. Por eso entendemos por qué hoy mucha de la juventud es una juventud rebelde, desobediente, con principios anárquicos, con principios de rebeldía, con insubordinación, porque desde la cuna, porque desde sus hogares, sus padres lo que les infundieron fue el irrespeto a la autoridad. Y hoy no quiero juzgar si es malo o es bueno, si lo hace bien o si lo hace mal. Lo que estoy diciendo es que es una persona, y como es una persona creada por Dios, merece el respeto de todos los ciudadanos. Para mí sería una ofensa que sacaran una imagen de mi padre y me dijeran: ese burro es su papá. Ese animal representa a su papá. Me ofendería y me dolería hasta lo más profundo. Por eso ni lo comparto, ni lo aplaudo, ni lo apoyo, y me opongo total y absolutamente a semejantes prácticas tan vergonzosas, en las cuales tristemente la iglesia de Cristo, no toda por supuesto, algunos han caído. Nosotros los que somos padres tenemos la santa obligación, uso el término santo para darle el sentido estricto de la palabra, de enseñarle a nuestros hijos a respetar a las demás personas y a las autoridades. Si queremos tener una sociedad medianamente mejor que la que tenemos hoy,
Debemos propender por el respeto a las demás personas. Debemos aprender a respetar sus ideas, debemos aprender a respetar sus pensamientos, debemos aprender a respetar sus prácticas. Así no estemos de acuerdo con lo que una persona piensa o hace, algo que nos debe gobernar debe ser el respeto. Así que la cuarta característica es: haga uso del respeto. Y quinta, respete la orientación ideológica de las demás personas. Si su familiar, amigo, tío, primo, conocido, esposa, esposo es del ala ultraizquierda y el otro es del ala ultraderecha y hasta más allá, su deber es respetar su orientación política ideológica. Estar en desacuerdo es una cosa e irrespetar es otra totalmente diferente. Como usted se dio cuenta, Jesús no estuvo de acuerdo. Jesús estuvo enfrentando momentos verdaderamente de mucha tensión, pero usted no encuentra a Jesús denigrando ni a los fariseos, ni a los herodianos, ni a los saduceos. Jesús atacó sus prácticas pecaminosas. Jesús atacó su condición moral, espiritual, y cuando le llamó serpientes, generación de víboras, Jesús no se refería a la persona, se refería a las prácticas en las cuales el fariseísmo había caído en aquella época. La iglesia de Cristo está llamada a ser luz, a mostrar esperanza, a ser diferente. Eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando lo formó. Cuando el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo: quiero que renuncies a todo lo que has aprendido y quiero que seas una nación diferente, que tenga prácticas diferentes, que se comporte de manera diferente, que actúe de manera diferente. La iglesia del Señor está llamada por obligación a ser diferente. Usted que me está viendo, como cristiano, como individuo redimido por la sangre de Cristo, si es que fue redimido por la sangre de Cristo, tiene la obligación delante de Dios de portarse de manera diferente. Si usted no se comporta de manera diferente al mundo, déjeme preguntarle: ¿realmente usted ha nacido de nuevo? ¿O volvió atrás? ¿O sus principios fueron vendidos por ideologías humanas? Y permítame anexar un sexto punto. Usted no debe perder amistades por discusiones que no tienen sentido. Debería valer más la amistad, debería valer más la hermandad, debería valer más lo que nos acerca. Pero hoy encontramos familias divididas, amistades perdidas, discutiendo por cosas que la justicia se encargará de ellas. Y termino en esta mañana leyéndoles Proverbios capítulo 24, versículos 17 al 19. Dice la palabra: no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y ponga su enojo contra ti. No te enojes por causa de los malignos, ni sientas envidia de los inicuos. Estas palabras de Salomón son realmente sabias. Y esas palabras de Salomón para esta época nos caen como anillo al dedo. Por supuesto que hay prácticas, que hay situaciones, que hay cosas que nos avergüenzan como colombianos.
hay cosas que no quisiéramos que ocurrieran, hay cosas que no quisiéramos escuchar, y hay personas que portan títulos de honorables que realmente les quedan muy grandes. Hay cosas que son reales, hay cosas que como iglesia tampoco las podemos tapar ni hacernos a un lado, pero tampoco podemos caer en las prácticas del mundo. Y por eso Salomón, o el Señor a través de Salomón en esta mañana nos dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo. No debe ser motivo de alegría y de gozo y de celebración y de fiesta. No debe serlo. Que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. Mira lo curioso, versículo 19. No sea que el Señor lo vea y le desagrade. ¿Qué le desagrada al Señor? La actitud de nuestro corazón. Cuando nos desbordamos en una alegría mezquina, cuando de pronto decimos: no me alegro pero siento un fresquito. No, esa palabra realmente significa, esta frase realmente significa: me estoy alegrando, me la estoy gozando por completo por lo que le está pasando. Y la palabra dice: no sea que el Señor lo vea y le desagrade esa actitud y deponga su enojo contra ti. Y versículo 9: no te enojes por causa de los malignos, ni sientas envidia de los inicuos. Y cierro diciéndoles que nuestro máximo deber como iglesia de Cristo, el llamado que tiene la iglesia de Cristo, es llevar ante la presencia de Dios nuestras autoridades, orar por ellos, clamar por ellos, clamar para que haya justicia en medio de las autoridades. Ese es el mandato que el Señor nos dejó: orar por nuestras autoridades. Dios nos ha mandado a presentarlos en oración, independientemente de cuáles sean sus prácticas personales. Mi deber como hijo de Dios es: Señor, aquí está fulano y aquí está fulana, yo lo presento delante de ti. Ten misericordia de esta persona, ayúdale para que gobierne bien, dale sabiduría, dale entendimiento. Esa debe ser la oración del cristiano. Yo quiero pedirle que a partir de hoy usted se convierta en un intercesor por las autoridades colombianas, no en un difamador, no en una persona que genera conflictos, sino una persona que va a su cuarto secreto y ora al Padre y le presenta la situación por la cual nuestro país está atravesando. Es lo mejor que debemos hacer. Si usted no puede tener sus dedos quietos, amárreselos. Si lo que usted va a escribir en las redes sociales no edifica, no bendice, no trae bendición, mejor no escriba nada. Tenga cuidado con lo que usted dice y hace en las redes sociales, porque usted, dice la palabra, somos embajadores de Cristo. Nosotros representamos a Cristo. Entonces, ¿de qué manera estamos representando a Cristo en medio de esta situación? ¿Qué haría Cristo en medio de esta situación? Le pido por favor que sea un buen embajador de Cristo. Inclina su rostro por favor y le damos gracias al Señor porque su palabra nos muestra las verdades. Quizás este tipo de enseñanzas no generan amenes, no generan aplausos y seguramente no van a generar muchos likes, pero es necesario exponerlas y es necesario llevarles a ustedes el consejo de la palabra del Señor. Padre, en esta mañana te damos muchísimas gracias. Gracias por el ejemplo que tú nos dejaste, relatado a través de los evangelios, Señor. Señor, tu palabra nos muestra una manera diferente de ser. Tu palabra nos muestra que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como individuos redimidos por la sangre de Cristo, tenemos una responsabilidad social. Tenemos una responsabilidad frente a nuestros congéneres, frente a todos aquellos que están a nuestro lado, Dios.
Sabemos perfectamente, Señor, que la situación que vive Colombia y el mundo entero no es la mejor. Y no sabemos si vendrán momentos peores, Señor. Seguramente sí. Pero lo que sí sabemos y tenemos claridad y certeza es lo que tu palabra nos manda y nos exhorta a hacer frente a las situaciones, Señor. Perdona a tu iglesia, Padre, cuando de manera inadecuada, cuando de manera equivocada, Señor, ha enfrentado la situación. Perdona a aquellos padres, Señor, te lo pido, que injustamente, ignorantemente o de alguna manera promueven el irrespeto, Señor. Promueven, Señor, sin querer, rebelión, anarquía, Señor. Quizás la motivación es la incorrecta, quizás las razones son valederas, pero la motivación, Señor, es la incorrecta, la manera de actuar es la incorrecta. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hoy redarguya nuestros corazones y nos haga entender el verdadero propósito de tu palabra frente a esta situación, y que no perdamos ese norte, que no perdamos, Señor, el propósito por el cual tú pusiste a la iglesia en la tierra, Señor. No somos robots, no somos títeres, no somos marionetas. Por supuesto que no, y hay muchas cosas en las cuales como individuos no estamos de acuerdo. Pero lo que mejor podemos hacer es ir a la presencia tuya y presentarlo, Señor. Y sabemos lo que dice tu palabra, Señor, que cuando tu pueblo se humilla y va a ti, Señor, tú tienes misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor, de cada persona en nuestro país que está sentado en un puesto de autoridad. Ten misericordia de cada uno de ellos. Ten misericordia de aquellos que llegan a la política, Señor, con el único ánimo de la corrupción. Ten misericordia de ellos. Sácalos a la luz, Señor. Y que la justicia, Señor, se encargue de ellos, Padre. Permítenos, Señor amado, ver a Colombia salir del fango de la corrupción, Señor. Permítenos algún día poder decir que nuestro país no está en el vergonzoso número de primeras naciones más corruptas del mundo, Señor, sino que algún día podamos ver a nuestra política, Señor, y sentirnos, si no bien orgullosos, Señor, sentirnos bien, porque las cosas se hacen de la manera adecuada y la manera justa, Señor. Solo tú puedes hacer ese cambio en nuestra nación, pero ese cambio se obrará en cada persona, Señor, en cada individuo que te conozca a ti, Señor. Por eso pedimos, Padre, para que cada colombiano tenga un encuentro personal contigo, Señor, y puedan encontrar en ti ese camino a la verdad y ese camino a la vida. Mil gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.